Bueno, pues buenas tardes. A la primera sesión del ciclo de debate Una mirada hacia la izquierda, que hemos organizado entre Izquierda Unida Córdoba Centro, o Distrito Centro, y la Asociación Aletería. En esta ocasión vamos a tratar el tema, un tema económico, en torno al mercado y su papel en una posible y necesaria sociedad comunista, y el papel de la planificación, qué es lo que debe imponerse, cuál es el papel de cada uno de estos elementos. Si el mercado es la economía del capital hoy, ¿es la planificación la economía propia del trabajo? La pregunta de la sesión. Bueno, pues va a introducir Francisco Almansa, y después pues abrimos un espacio de debate, que es de lo que se trata. Pues, adelante. Buenas tardes. Ya ha hecho la presentación Rosa María, pues vamos a pasar directamente al tema, que, como ha dicho, es si el mercado es la economía del capital. ¿Es la planificación la economía propia del trabajo? ¿Es la pregunta? Bueno, yo creo que es importante empezar, en primer lugar, por dar lo que yo considero una definición de lo que es la economía. Y desde mi punto de vista, solamente hay una economía, que es la economía de la vida. Sé que es una postura un poco aparentemente radical, pero si analizamos con objetividad los procesos históricos y el proceso que estamos viviendo actualmente, nos daremos cuenta que no hay diferentes economías unas de otras, y que cada economía soluciona los problemas en función de su contexto. No, la economía siempre ha estado dominada por fuerzas externas a la misma. Ejemplo, la economía esclavista no es propio de la economía de la vida el que seres humanos sean instrumentos de otros seres humanos para resolver problemas que no son propios, sino problemas de otros. La economía feudal tiene las mismas características. Todas las economías han estado subordinadas a intereses que han sido extraeconómicos. Por eso conviene pensar la economía desde una referencia que sea más universal, que es lo que yo llamo economía del trabajo o economía de la vida. La economía es algo parecido a lo que yo he llamado muchas veces salud. La salud no hay una salud medieval, ni hay una salud esclavista, ni hay una salud capitalista, hay una salud. Y si los medios y los recursos que tenemos para actuar sobre esa salud no son los adecuados por nuestra ignorancia, por el poco desarrollo, ¿no?, de la ciencia y de los instrumentos necesarios, pues es una deficiencia, pero no es una instrumentalización de la salud. No sé si me explico. La salud no se le está instrumentalizando, simplemente hay un déficit de conocimiento y de instrumentos y de técnicas suficientes para actuar sobre ella, y de autoconocimiento del propio hombre de su salud. Por lo tanto, y a la economía, desde mi punto de vista, que le sucede exactamente igual. No hay una economía de diferentes fases, sino instrumentalizaciones diferentes de la economía de la vida, siempre contando desde la base del insuficiente conocimiento que el ser humano tiene de sus propias actividades. Conforme históricamente va conociendo la naturaleza de su propia actividad, pues va viendo y va comprendiendo que lo que se hacía era fruto del error o de la dominación, o de la instrumentalización, o del poder externo al propio proceso. Entonces yo defino, para empezar, la economía del trabajo o la economía de la vida como, voy a leer, es más fácil, es el trabajo, la economía es el trabajo social y personal cuyo fin es la restitución en cantidad, calidad y diversidad de aquello que se desgasta y es inherente a la recreación universal de la vida. Lo voy a repetir porque son muchas cosas, ¿no? Lo importante es que la economía es trabajo social y personal, evidentemente, cuyo fin es la restitución. Quedémonos con esta palabra, restitución, en cantidad, calidad y diversidad de aquello que se desgasta
y es inherente, que es aquello que se trata, es inherente a la recreación universal de la vida. Digo universal, o sea, ya hemos tomado conciencia de que si no permitimos la recreación de la vida natural, no estamos en una buena economía. Por lo tanto, es una recreación universal, la de la vida social, la de la vida personal y la de la vida natural. Si una economía no tiene ese objetivo, no es la economía de la vida, la economía del trabajo, porque la naturaleza, el ser humano personal y la sociedad global es un trabajo colectivo, personal y de la propia naturaleza. Por lo tanto, reduciendo todo trabajo, la perspectiva que tenemos es otra diferente ya. Cuando digo cuyo fin es la restitución, estoy hablando ya de producción y de distribución, porque si algo se desgasta y ese desgaste se llama consumo, el restituir eso es producirlo, reproducirlo y distribuirlo. Por lo tanto, la definición clásica del marxismo, ¿no?, de que la economía es la producción, distribución del trabajo, todo esto está también incluida ahí, en los términos restitución y desgaste, consumo, producción y distribución, dicho en otro lenguaje, pero adaptado a este caso. Entonces, si este fuese, ¿no?, el concepto de economía del trabajo, ¿qué es la economía de mercado? Primeramente nos tendríamos que preguntar qué es el mercado, para responder qué es una economía de mercado. El mercado siempre ha sido una forma de relación entre economías externas, entre ellas. Empieza así, hace poco nos mandaron un WhatsApp, ¿no? Que era en Twitter, ¿no? Twitter, ¿no? Un tweet. Sí, algo así, diciendo que qué barbaridad, ¿no?, el tema. Si el mercado, ¿entiendes?, no tiene nada que ver, ¿entiendes?, no, con todo esto, porque el mercado ha habido antes. Cita a Braudel, un historiador de la Escuela de los Anales Francesa, de izquierda, comunista. Claro, el mercado ha habido siempre, ¿no? La cuestión no es que no haya habido mercado, sino qué función tenía el mercado dentro de un modo de producción determinado. Prácticamente en la mayor parte de la historia su función era mínima. A partir del siglo XIV-XV empieza a tener ya una función muy importante, pero hasta tanto no. Y por otra parte, el mercado, si lo pensamos, siempre es la relación entre economías externas a sí mismas. Empieza así. Y entonces, cuando nosotros estamos en una economía de mercado, la relación que hay entre una economía, que puede ser la doméstica, la de esta empresa, la de la otra empresa, la de este país con aquel, siempre son economías que están externalizadas, son externas. No forman parte de una integración unitaria en relación a un fin económico único. Eso lo vemos desde la familia a la empresa. Ahí sí hay una economía integrada, que no es externa, no, la relación no es externa entre las partes de dicha economía, pero en el mercado continuamente, para su desarrollo, tiene que externalizar la economía del trabajo, ¿no? Ese es el problema que tenemos, que decimos que el mercado integra y no integra. Integra a la vez que desintegra. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas propias del trabajo, las relaciones económicas propias de una economía de la vida, las compartimenta. Y al compartimentarlas, externaliza las relaciones y las convierte, claro, en el capitalismo la convierte en pura mercancía, ¿no? Toda la economía del trabajo está dominada por la economía, por la externalización de la economía. Entonces, este es un fenómeno, la pregunta, ¿es un fenómeno económico propiamente dicho? Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Si la economía propia de lo que llamamos vida o del trabajo no puede ser externalizada, tiene sus externalizaciones como espacio de posibilidades propias, no como competencia entre partes de la economía, que es otra cuestión. Entonces, si esto se produce, esta externalización permanente de las relaciones económicas, ¿ese es un factor económico o extraeconómico? Es lo que es la pregunta. Pues, desde el punto de vista de la definición de la economía del trabajo de la vida, tendría que ser un factor extraeconómico. Pero es que este factor extraeconómico de la economía se ha dado siempre. En este caso se da de una manera, en la economía esclavista se da de otra, en la economía feudal se da de otro. En cada momento esa externalización, que quiere decir a su vez esa limitación de la economía del trabajo, que se unifique y realice un trabajo común, que se comprenda, digamos, todas las partes en relación a un fin común, se ha dado siempre.
En este caso se da de una manera muy sui generis. En el feudalismo se daba a través del poder militar y político. El poder militar político era el que tenía compartimentado, el que tenía externalizado a la propia economía. En la época romana, el esclavismo, con su política también militar y todo eso, también externalizaba, ¿no?, los procesos económicos, tampoco eran conscientes. Pero aquí ya ha cambiado la cosa. Aquí esa externalización viene de otra manera. Sigue siendo una imposición externa a los propios procesos económicos, por eso están externalizados. Entonces, aquí vamos a remitirnos a otro problema. Siempre que se habla del mercado, se habla de economía libre, de mercado. Y siempre que se habla de planificación, se llama centralización, totalitarismo, economía cerrada. Vamos a ver. Lo cerrado, eso es una de las cosas que nosotros debatimos mucho, lo que está cerrado, un sistema cerrado, no es aquel que es autónomo en sí mismo, sino aquel que no puede limitarse a sí mismo. Cerrado es aquel que compite. Siempre que un sistema, un orden social se le cierra, o sea, un imperialismo actúa sobre otro orden social que no es el suyo, lo que hace es hacer competir a las partes. Entonces ese sistema está cerrado y el otro es el que cierra. Que los dos pueden ser cerrados, lo que pasa es que uno tiene más poder militar o lo que sea que el otro, pero un sistema cerrado, y esto es importantísimo para la economía, porque continuamente estamos hablando de la economía libre. La economía de mercado no es libre, la economía de mercado es una economía cerrada, porque tienen que competir todas sus partes entre ellas para obtener un beneficio particular que después tiene que surgir un Estado y no tiene más remedio para hacer una poca distribución en los súbditos o los ciudadanos de su país, porque si solo de otro país ya sabemos lo que ocurre. Entonces, economía cerrada, la del mercado. Economía abierta, aquella que se regula por sí misma, aquella que genera sus propias posibilidades. Cuando una economía, igual que un ser humano, puede desarrollar sus propias posibilidades, es un ser humano abierto. Cuando no puede desarrollar sus propias posibilidades es que algo le cierra, algo se le impone que no es propio de ese ser humano, de ese sistema, de ese orden social o de ese orden económico. Si hay algo que dipara, ¿no? Entonces, tenemos que economía de planificación sería una economía que genera sus propias posibilidades de futuro. Para eso planificamos, ¿no? Para que las partes no compitan, para que sea una economía que aborde todas las perspectivas de realización de la vida y de su integración y que no compitan entre partes, porque eso sería que unas partes se impondrían sobre la otra. Entonces las decisiones ya no serían económicas, porque ahora vamos a entrar en otro plano. ¿Qué sería una decisión económica? Aquella que está inscrita en lo que hemos dicho que es la economía. Yo tomo una decisión económica, si directa o indirectamente, está en función de la afirmación de esta economía del trabajo, en su restitución, en su consumo, en sus medios, sus fines, en sus instrumentos, en su calidad, digamos, de la fuerza de trabajo. Todo eso son decisiones económicas. Pero cuando una decisión es extraeconómica y actúa sobre la economía, ya no es una decisión económica. Claro. Aquí he traído este libro, no sé si lo conocéis, de Sun Tzu, ¿no? Pues un estudioso, ¿no?, de la guerra chino, que lo coge y en la revista Expansión, revista económica, ¿no?, muy vinculada, ¿no?, también al capital, lo toma como modelo. Entonces, el arte de la guerra. Y es que efectivamente, es que actúa exactamente igual que en la guerra, y aquí hace recomendaciones a los ejecutivos. Voy a leer unas cuantas para que nos demos cuenta, ¿no?, de que es una economía que sería una economía de guerra, por decirlo así. Aquí el autor dice, en el punto 3, es una cuestión de vida o muerte, está el chino, ¿no?, que conduce a la seguridad o a la ruina. Eso es la guerra. La guerra, sí, es lo que dice el autor, ¿no? El autor
Dice, es una cuestión de vida o muerte, un camino que conduce a la seguridad o a la ruina, ¿no? La guerra. Tiene que estar regido por el Estado. Y hace el comentario que ya hacen, digamos, ¿no?, los que publican el libro. Dice, de permanecer en el mercado o desaparecer barrido por nuestros competidores. Esta es esencia, ¿no?, de lo que es la economía de mercado. O nosotros o ellos. Bien. Ese es un... Dice, hay que conocer los puntos débiles de la competencia y atacarles allí precisamente. ¿Qué diferencia hay entre eso, ¿no?, y lo que hace un general o un estratego en la guerra? Ninguna. Absolutamente ninguna. Esto no es economía. Desde el punto de vista, esto no es economía. Esto es otra cosa. Eso es lo que hay que desentrañar. ¿Qué es? La 48. A la hora de introducir un nuevo producto, una eficaz herramienta de marketing será regalar algo con él. Sacrifica algo de lo que el enemigo pueda apoderarse a modo de cebo para incitar al consumidor final a adquirir un producto. O sea, no sé cómo llamarle. Yo, aparte de que es una inmoralidad tremenda, ¿no?, que también por lo visto forma parte de la economía, ¿no?, y de una naturaleza práctica de la misma, de crear riqueza. Otra. Dice, una manera de reducir la fuerza de la competencia es entreteniéndola con pequeños problemas o noticias falsas que la distraigan. Eso. En la bolsa, cómo funciona, ¿no? No expongas imprudentemente tus planes y colócate en una posición en la que puedas reaccionar con presteza a cualquier represalia de la competencia. Ahora, a cuento de esto me viene ya aquí lo que también quería hablar, ¿no?, sobre lo que llamamos ciencia económica del capitalismo. Fijaos bien que dice, no expongas tus planes, que puedes reaccionar, ¿no?, para que puedas reaccionar con presteza a cualquier represalia. Una actitud particularmente pacífica por parte de nuestros competidores podría indicar que se quieren acercar a nosotros en vistas a una alianza, pero también podría tratarse de una trampa. El comentador clásico Cao Cao decía que cuando los emisarios vienen con palabras humildes, envía espías y encontrarás que el enemigo está haciendo preparaciones para el ataque. No hay que subestimar nunca a la competencia. La compañía más pequeña puede crecer y desbancarnos en poco tiempo si no estamos atentos a sus movimientos. Todo un tratado de guerra, ¿no? ¿Ven? Esto no es economía. Esto no es economía, esto es otra cosa. Esto es lo que siempre ha imperado a lo largo de toda la historia, que es una fuerza externa sobre la economía, que la instrumentaliza en función de unos fines, que es adquirir más poder, en una palabra, no es otra cosa. Entonces, si esto es así, la ciencia económica que tenemos hoy en día vigente, ¿no?, y hace ya tiempo que está vigente, tiene un problema. Tiene un problema, porque uno no puede conocer, una ciencia tiene que conocer la esencia de su objeto. Si no conoce la esencia del objeto, ¿qué conoce? Nada. Pero, ¿qué puede conocer una ciencia así? Si el sujeto esconde sus planes. ¿Me explico? Toda empresa tiene que esconder sus proyectos para que cuando salga la competencia, pues tengan sorpresa los demás competidores. Porque de lo contrario, imaginamos que en un momento dado todo el mundo pone sus proyectos lo que va a hacer, ¿no? Así, a la luz. Inmediatamente todos los cambian. Las cosas después de todos los cambian. Y si se pone otra vez la luz, vuelven a cambiar. Y entonces resulta que la economía no funcionaría de esa manera. Para que funcione, tienes que tener ocultos tus propios proyectos, ¿no? Pero ¿cómo es posible una economía y una ciencia que pueda, digamos, averiguar aquello que entienden, ¿no?, es un secreto? Y además que lo legitima como secreto, ¿para cómo?
porque resulta que lo que hacen los economistas es legitimar eso, son decisiones, aquí lo tenemos, y cualquier escuela o corriente económica legitima el secreto de la decisión a tomar. Por lo tanto, es una ciencia que no se entiende. Por una parte, la economía tiene que hacer predicciones. Bueno, hemos visto que las predicciones de la economía nunca salen. ¿Por qué? Porque no es una ciencia. Sencillamente, lo principal, que es la autoconciencia del sujeto económico, que no es el empresario, que sería el trabajador, con un plan concreto, determinado, de realización. Pues claro, ¿a qué va? ¿Qué hace? ¿Cuál es la motivación última? Incrementar su poder económico, ¿no? Pero ¿es incrementar su poder económico lo que realmente se busca en el fondo? ¿O incrementar su poder sobre lo económico, sobre la economía? Que es un matiz muy importante. Se dice, vamos a aumentar nuestro poder económico, ¿no? Vuestro poder sobre la economía, que no es lo mismo. Entonces, todo el proceso de la economía de mercado es incrementar el poder sobre la economía. Claro, eso tiene como subproducto efectos económicos, no cabe duda, porque la economía se ha convertido en el eje determinante de la adquisición de poder. Por lo tanto, tiene que haber crecimientos económicos, pero claro, totalmente distorsionados, totalmente competitivos. Por lo tanto, no podemos excluir. Sí, bueno, no podemos excluir lo que es la guerra permanente, porque claro, cuando se nos dice estamos ahora mismo no en paz, no sé cuántas cosas, no estamos en paz. La economía se llama global, estamos en guerra en Siria. Esta economía está en guerra en Siria, está en guerra en Libia, está en guerra en tal sitio, está en guerra en tal, porque esas guerras tienen nada más que un objetivo: adquirir poder sobre la economía, poder de disponibilidad. Ese otro punto que también me gustaría tratar. El poder sobre la economía que tenían otras situaciones históricas, ¿no? El feudalismo era el poder sobre la tierra, fundamentalmente. Al tener el poder sobre la tierra, pues tenía el poder, digamos, sobre los trabajadores de la tierra, obviamente, ¿no? Ahora no, ese poder no está centralizado o determinado por un poder cualitativo, sino por un poder abstracto que es lo financiero, el dinero, porque da un poder de disponibilidad universal. Yo con esto puedo adquirir cualquier cosa y tener poder sobre cualquier cosa. Cuando tengo una casa o tengo una tierra, pues estoy más limitado en el orden a adquirir más cosas. Por lo tanto, este poder que se impone sobre la economía de la vida, que yo llamo, es un poder abstracto, un poder indeterminado que se llama finanzas, dinero, todo esto. Y entonces cuando se critica desde dentro del sistema a las financieras y todas estas cosas, es que es el poder propio del capital. ¿Cómo se va a criticar algo que es precisamente que surge de aquí y se mantiene por eso? ¿Qué queremos? ¿Un capitalismo sin finanzas, sin dinero? Eso es un absurdo. Todo eso es precisamente la base de lo que llamamos economía de mercado. Entonces, esta economía de mercado, y como he dicho, el mercado es la relación entre economías externas, y sigue siéndolo, porque mi economía de mi casa no es la economía del que me vende el producto. Tenemos dos fines opuestos. Entonces, toda la economía, toda la ciencia económica se basa sobre una interpretación o un supuesto de lo que va a pasar o de las decisiones que van a tomar ciertos señores que tienen poder económico. Sobre otra cosa no se basa. Y sobre experiencias anteriores que siempre se modifican, si no, no vendrían crisis. ¿Qué pasa? Pues que esta economía no se ajusta, yo parto siempre, y lo repito, de los ritmos propios de la vida natural, social y personal. Como esta economía no se atiene a esos ritmos, porque no se puede, porque lo que se atiene es a competir para adquirir poder de disponibilidad sobre la economía, ¿qué sucede? Pues que los ritmos naturales, tanto personales como sociales, como sociales y naturales, pues no se unifican, sino que se alteran, vienen arritmias permanentes, precisamente porque no actuamos conforme a los ritmos propios que hemos dicho de restauración del gasto, del consumo, no se dan. Entonces vienen las arritmias y eso se llama crisis. No controlamos los ritmos y los unificamos. Cuando tenemos una empresa, pues estamos al tanto de lo que entra, de lo que sale, de los ritmos de producción de aquí, los ritmos de distribución, todo ese conjunto de ritmos los unificamos. Eso es un plan. Eso es un plan. Cuando salimos fuera resulta que dentro defiendes en tu empresa lo que es un plan. Y fuera ya no.
ya, ¿entiendes? No, ya viene la guerra. Entonces vemos la contradicción tan flagrante entre la economía que llamamos microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía es guerra, la de esto también es guerra por otra cosa, pero no es precisamente porque se alteren los ritmos de producción, distribución, cambio, decisión, gestión, todo eso está muy integrado. Pues claro, se alteran los ritmos y las crisis estarán garantizadas. Y para evitar la crisis interna, pues llevamos la crisis externa, o sea, practicamos la guerra o llevamos a cabo, ¿no?, campañas como las que nos dice este libro, respecto a los competidores posibles que puede haber fuera. Corrupción, compra de voluntades, golpes de Estado, quitar gobierno, todo eso forma parte de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque es una economía que no es la verdadera economía de la vida. ¿Qué sería una economía que nosotros decimos aquí de socialistas, comunistas? Bueno, pues una economía ya, había que empezar a trabajar sobre una economía de la vida, del trabajo, de las leyes propias del trabajo. No hay ciencia sobre eso. Se empezó de una manera muy rudimentaria con el marxismo. Se empezó, pero no se ha acabado. No se ha acabado. Entonces, si no nos centramos en ese punto, lo que se llama izquierda, de desarrollar una economía propia, no mejorar esto ni que lo mejore. Ya llevamos desde, ya que hacían alusión a la escuela de los anales francesa, ¿no?, que estudia la economía del Renacimiento cuando empezó el capitalismo, pues hay uno de ellos, que es Pierre Vilar, que cita y dice que la economía financiera empezó, lo que se llama un poco, empezó aquí rudimentariamente en España precisamente, con esto de la traída del oro de América, ¿no? Pero pues, fracasó rápidamente y empezó en el año 1500 y algo, ¿no? Poco eso, o sea que ya llevamos tiempo, ¿no? El tiempo no, tratando de conjurar las crisis. Y las crisis no hay manera de conjurarlas, eso lo sabemos, y además se barrunta otra. Aquí venía yo con uno lo he traído, precisamente eso no lo tengo. Eso que se barrunta otra crisis. Continuamente nos suscitan esperanzas porque ya esto somos más racionales. Es imposible, porque el sujeto que determina las decisiones económicas tiene todo el derecho del mundo a ocultarlas. Por lo tanto, no hay ciencia de aquello que está oculto. Todos sabemos que toda ciencia va precisamente a lo fundamental, que es aquellas formas, partes o elementos, estructuras, que son condiciones de las otras. Si yo no conozco aquello que es condición de otra cosa, pues no conozco nada. Pero si resulta que aquí el sujeto económico, que es el que tiene el poder de disponibilidad sobre los medios de producción y la economía, reserva sus planes y tiene todo el derecho, porque está legitimado para eso desde el punto de vista político y económico, reserva todo eso, pues ¿qué ciencia puede hacer uno? Ninguna. Lo que se hace es, en el fondo, una legitimación, una apología del sistema, pero una ciencia, por más cálculos matemáticos que se pongan. Y es tanto esto que también es muy característico de lo que estoy diciendo, el hecho de que dos pensadores, uno von Neumann y Morgenstern, que crearon lo que llama teoría de juego, que sirven principalmente para la guerra, pues se está aplicando, ¿no?, para la economía de mercado. Si es que son lo mismo, ¿no? Un juego de ajedrez, sabemos que es todo nada, ¿no? A no ser que quede en tabla, exactamente igual. La teoría de juego se aplica al ajedrez, se aplica a la guerra y se aplica a la economía. Porque el objetivo es que el competidor quede anulado. O me lo absorbo, lo colonizo, que es lo que se suele hacer normalmente, ¿no? Mejor es colonizarlo que no destruirlo. Entonces, la política de decisiones sobre lo que llamamos económicas, que se basa en esto, es una decisión imperialista, porque lo que se hace es colonizar una forma económica en relación a otra. Esos son los puntos de vista y con la crítica que yo le hago a la economía de mercado. La alternativa, pues esto, una mirada hacia la izquierda que sería pues un inicio y una, por decirlo así, una revisión también hacia la izquierda del propio marxismo, no hacia la derecha, que siempre que decimos revisión siempre nos vamos a la derecha, una revisión hacia la izquierda del propio marxismo, porque no tuvo en cuenta las condiciones de vida naturales, incluso de la fuerza de trabajo también hay su límite, pero por supuesto no tuvo en cuenta las condiciones naturales de la vida y su ciclo y su recuperación. Eso es el problema ecológico que hoy estamos viviendo en el capitalismo y también en la otra parte. Eso no lo incluyó, ni tampoco los ritmos naturales de una sociedad en su reproducción permanente. Eso es una laguna que había que llenar y desarrollar para tener una economía propia, que sería una economía socialista o comunista, como queramos llamarle. Pero basarnos de nuevo en que esto se va a perfeccionar, que
cada vez tenemos más instrumentos, los instrumentos vemos que continuamente fallan. Porque la esencia de la misma, que es quién toma las decisiones, no la conocemos. Y se toman las decisiones no para integrar la economía, sino para externalizarla. Por lo tanto, desde el punto de vista no es remedio. ¿Podemos empezar a preguntar? Sí.